Mauricio, buenas noches. Lo decíamos ahora, se veía venir esta renuncia, pero quizá también era lo más sano cómo interpretar esta decisión que se conoce en las últimas horas. Y preguntamos y decimos que sí era lo más sano, porque entre otras cosas, estar en medio de este escándalo, teniendo que defenderse, dando las declaraciones que ya todos hemos conocido, pues hacía que se descuidaran un poco las labores de una cartera que es tan importante. Hola Paula, buenas noches. Yo creo que aquí había de por medio, por un lado, la evidencia de las irregularidades, es decir, ya hemos hecho recuento varias veces, ahí está desde los rumores que había desde finales del año pasado acerca de que el consorcio de centros poblados no tenía, por lo menos no todas las empresas que estaban allí aglutinadas, la experiencia suficiente. Después los retrasos, mientras otros contratos avanzaban, este contrato no avanzaba y no avanzaba, y ante esos retrasos la piedra de escándalo que fueron las garantías falsas. Todavía los abogados de centros poblados dicen que eso lo tiene que demostrar un juez, pero todos los indicios señalan que eran garantías falsas. Por lo menos el Banco Itaú dice: yo no emití esas garantías por lo tanto no pueden ser verdaderas. Y ya con ese escándalo de las garantías falsas, ir a buscar dónde estaba el anticipo de este contrato de 1 billón de pesos, dónde estaban los 70.000 millones de pesos que se dieron como anticipo, pues girados a Estados Unidos, girados al estado de Delaware y girados allá donde están bastante lejos del alcance de las autoridades colombianas. Ante toda esa evidencia pasaba de lo fáctico a lo político, y en lo político, digamos que la estrategia de la ministra consistía esencialmente en decir: bueno, estos fueron unos corruptos que nos metieron un golazo y esos corruptos tendrán que pagar hasta las últimas consecuencias. Lo que habría que agregar allí es que algunas de las personas que estaban alrededor del contrato pueden haber colaborado con esos corruptos en que se dieran, por ejemplo, estas facilidades de este anticipo sin que hubiera avanzado el contrato, o también, por ejemplo, con haber calificado bien a un consorcio del cual muchas empresas o varias de las empresas no tenían la suficiente experiencia. Pero en eso consistía la estrategia, en tratar de quedarse allí, tratar de superar el obstáculo político y que después se resolviera por la vía de la justicia lo que tenía que ver con los corruptos. Sin embargo, como lo dijo Giovanni hace un momento, la torta política se volteó. Y esa torta política se volteó cuando el Partido Liberal decidió que iba a apoyar la moción de censura. Y esa noticia hizo que las sumas y las restas no dieran, y que las cuentas no dieran, y que la ministra efectivamente se expusiera a que ganara la moción de censura en la Cámara de Representantes, moción de censura que de hecho va a seguir adelante, según nos estaba diciendo Cintia hace un momento, no obstante la renuncia. Creo yo que en ese contexto el presidente de la República lo que termina diciendo es: bueno, vamos a perder esto en el Congreso. Ya tenemos, por otro lado, avanzando los hechos que están ahí para el ojo de todo el mundo, pero mientras tanto, en redes sociales y en la opinión pública, un escándalo que crecía y crecía y crecía, y por alguna parte había que distensionar esa situación, había que bajarle presión a esa situación. Creo yo que también, como usted dice, Paula, era la mejor decisión en la medida en que ella tiene más tiempo para defenderse, menos presiones desde el punto de vista personal y familiar. Se logra que haya una figura nueva en el MINTIC, que vamos a ver quién termina siendo seleccionado para ese cargo. Pero mientras tanto, queda la gran pregunta, Paula, de si este quiebre que se dio con el Partido Liberal, al que se sumó el partido de la U, al que se sumó buena parte de Cambio Radical, el mismo partido de donde venía la ministra, las críticas que le ha venido haciendo el vicepresidente una y otra semana, el ex vicepresidente Vargas Lleras, una y otra semana, si todo eso termina afectando políticamente al partido de gobierno, al Centro Democrático en las próximas elecciones, o si esto queda en el pasado cuando llegue el debate electoral y nadie ya recuerde lo que sucedió con la ya exministra Karen Abudinen.